Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vamos a continuar con el concepto de mol y vamos a hacer problemas relativos a él mismo. Es importante decir que el concepto del número Avogadro lo vamos a tomar en este vídeo como 6,023 por 10 elevado a 23 en vez de 6,022 por 10 elevado a 23. Realmente es prácticamente lo mismo. La verdadera cantidad es 6,022 por 10 elevado a 23, pero bueno, en este vídeo vamos a usar 6,023 por 10 elevado a 23, que es más fácil de aprender. Recordemos lo que vimos en el vídeo anterior. Cuando queremos, o cuando nos piden relacionar masa de compuesto o de elemento con número de partículas, número de moléculas o número de átomos, con volumen de compuesto en estado gaseoso y en condiciones normales, o bien con número de moles, siempre lo primero es pasar el dato que me den a número de moles de moléculas, es decir, número de moles de compuesto. ¿Por qué? Pues porque esto es la parte central de donde yo puedo acceder a cualquier otra cosa. Puedo acceder a masa, porque un mol equivale a la masa molecular del compuesto, pero en vez de pesado en UMA, en gramos. Puedo acceder a moléculas porque en un mol de compuesto hay un número de Avogadro de moléculas. 6,022 por 10 elevado a 23 o 6,023 por 10 elevado a 23 para que sea más fácil de recordar. Y puedo pasar de número de moles de moléculas a número de moles de átomos. Por ejemplo, si yo tengo la glucosa, C6H12O6, en un mol de glucosa tenemos 6 moles de átomos de carbono, porque me dice eso el subíndice, 12 moles de átomos de hidrógeno, porque eso me dice el subíndice, y por último, también 6 moles de átomos de oxígeno. ¿Qué pasaría si me pidieran número de átomos? Número de átomos no está directamente, si os fijáis, relacionado con el número de moles. Es decir, hay que pasar antes, si me piden número de átomos, pues de número de moles de moléculas a número de moles de átomos, y de ahí al número de átomos, o de número de moles de moléculas a moléculas y de moléculas a átomos. Cualquier transformación es posible, pero eso sí que es importante. Por eso va a ser tan importante que nos fijemos si lo que nos piden se refiere a un compuesto o se refiere a un elemento. Si es un compuesto, estamos hablando de esta parte del diagrama. Si es un elemento, de esta de abajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se pasa de número de moléculas a número de átomos? Pues igual que hicimos de número de moles de moléculas a número de moles de átomos. ¿Por qué? Pues porque en una molécula de glucosa, de C6H12O6, hay también el mismo número de átomos que indican los subíndices. 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6, que es el subíndice, átomos de oxígeno. Luego, lo mejor, cuando me pidan número de átomos, primero paso a número de moles, la cantidad que me den, el dato que me den. De moles relaciono a moléculas porque un mol es un número de Avogadro de moléculas. Y de moléculas paso a átomos, pues por esta relación, por la fórmula. ¿De acuerdo? Por la fórmula. La fórmula me relaciona las moléculas con los átomos. Una molécula tiene tantos átomos como indiquen los subíndices de los elementos en la fórmula. O también pasar por este lado. Es decir, de número de moles de moléculas a número de moles de átomos. ¿Cómo? Pues porque un mol de moléculas tiene tantos moles de átomos como indican los subíndices de cada uno de los elementos en la fórmula del compuesto. Y después del número de moles de átomos pasaríamos a átomos. El único caso especial es cuando me pidan masa de un elemento. Cuando me pidan esto que está aquí. Bien, cuando me pidan masa de un elemento, yo tengo que partir obligatoriamente siempre de masa de compuesto. Es decir,
Cuando me pidan masa del elemento, muy fácil. Me voy a la masa de compuesto y lo relaciono. ¿De acuerdo? Ahora veremos cómo se relaciona. Por tanto, primero, siempre pasar a moles de compuesto. El segundo paso, cuidado, si me piden número de átomos, tengo que recordar que la transformación desde el número de moles de compuesto no es directa. Es decir, debemos de pasar previamente o bien por el número de moléculas o bien por el número de moles de átomos. Importante entonces que cuando me piden número de átomos de un elemento, la transformación desde el número de moles no es directa. Tenemos que pasar previamente o bien por el número de moléculas, recordando que en una molécula después hay tantos átomos como indica el numerito de la fórmula, o bien por el número de moles de átomos. Y tercero, es importante saber que siempre que me pidan o masa de elemento, siempre partir de masa de compuesto. ¿Cuál es la relación entre la masa de compuesto y la masa de un elemento? Por ejemplo, vamos a verlo en el etanol. El etanol tiene como fórmula empírica C2H6O. Si sabemos las masas atómicas de todos los elementos que lo constituyen, pues la masa molecular del etanol la calcularía pues multiplicando el número de átomos de carbono, que es 2, por su masa atómica, que es 12, más el número de átomos de hidrógeno, que ahora es 6, por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, más la masa atómica, el número de átomos de oxígeno, que si os fijáis como no pone nada es 1, por 16, y 1 por 16 es 16. Si sumamos esto, me da 46 unidades de masa atómica. Es decir, la masa de una molécula de etanol es 46 UMA. Por lo tanto, un mol de etanol, su masa es 46 gramos. Y ahora, si yo quisiera, por ejemplo, relacionar la masa de etanol con la masa de carbono, pues nos fijamos en cuando calculamos la masa molecular, ¿qué masa fue la relativa al carbono? El carbono es C2 y era 2 por 12. Es decir, esta masa, que es 24 gramos, es lo que en un mol de etanol hay de carbono. Es decir, nuestro factor de conversión sería que en 46 gramos de etanol, 12 gramos son de carbono, o lo podemos poner según nos convenga, lo puedo poner así también, ¿de acuerdo? El factor de conversión se puede poner en uno o en otro sentido. Bien, para aclarar todos estos conceptos, vamos a hacer ahora un problema como ejemplo. El problema me dice lo siguiente: tenemos 630 gramos de glucosa, C6H12O6. Obtener los moles de glucosa. Lo primero, ¿qué es el dato que me están dando? Me están dando una masa de compuesto, 630 gramos de glucosa. La glucosa es un compuesto, es una masa en gramos. Y lo primero que quieren que haya son los moles de glucosa. Tenemos una masa de compuesto que hemos de pasar a moles de compuesto. ¿Cómo? Pues sabiendo que la masa de un mol es la masa molecular del compuesto, pero en vez de expresada en unidades de masa atómica, expresada en gramos. Bien, vamos a hallar la masa molecular a partir de las masas atómicas. Sería 6 por 12, 6 es el número de átomos, 12 es la masa atómica del carbono, más 12, que es el número de átomos de hidrógeno, por 1, que es la masa atómica del hidrógeno, más 6, que es el número de átomos de oxígeno, por 16, que es la masa atómica del oxígeno. Y esto me da a mí 180 unidades de masa atómica. Esa es la masa de una molécula de glucosa. Pues bien, la masa de un mol será la misma cantidad, pero en vez de expresado en unidades de masa atómica, en gramos. Un mol son 180 gramos. Bien, pongo aquí 630 gramos y ahora el factor de conversión es que un mol es la masa molecular en gramos. Aquí lo tengo, un mol de glucosa
180 gramos. Lo pongo abajo los gramos para que se puedan simplificar con estos de arriba. Y esto me dará, simplifico gramos de glucosa y gramos de glucosa, 3,50 moles de glucosa. Me han dado 3 cifras significativas, respondo con el mismo número de cifras significativas. Bien, el apartado, esta es la solución. Vamos a ver ahora el apartado B, masa de carbono que tenemos. El carbono es un elemento, es decir, me están pidiendo relacionar una masa de compuesto con masa del elemento. En este caso es el único en el que vamos a partir de la masa de compuesto, que es 630 gramos, nuestro dato inicial. Y sabemos que en la masa molecular del compuesto, es decir, en los 180, la masa molecular de la glucosa, recordemos que me había dado 180 UMA, pues de esos 180 UMA, ¿cuánto es de carbono? Pues en esa molécula hay, si nosotros vemos, 6 átomos de carbono, es decir, 6 por 12, que sería 72 UMA, son carbono. Luego, mi relación sería que en 180 gramos, que es la masa de un mol de glucosa, 6 por 12 gramos son de carbono, ¿de acuerdo? Es decir, 72 gramos son carbono. Y esto me da 252, 3 cifras significativas, gramos de carbono. Ahora tengo que hallar el número de átomos de carbono. Para calcularlo vamos a partir siempre del número de moles de moléculas del compuesto. Es decir, de lo que calculé en el apartado de 3,50 moles. Recordemos que solo partimos que cuando hay una relación de masas me piden si parto de la masa de uno o de otro. Si no, normalmente del número de moles. Pero no me piden, me piden átomos. Y el átomo está referido a un elemento. Luego yo tendré que pasar de moléculas de compuesto a moles de átomos del elemento y de aquí a número de átomos. O bien lo habría podido hacer por arriba, es decir, podría pasar de número de moles de moléculas a número de moléculas, sabiendo que un mol son 6,023 moléculas, y de molécula a número de átomos. De cualquiera de estos dos caminos lo podemos hacer. Nosotros lo vamos a hacer por el camino de aquí debajo. Es decir, primero pasaré de número de moles de moléculas a número de moles de átomos. ¿Qué relación hay entre número de moles de moléculas y número de moles de átomos? Pues muy fácil, que un mol de moléculas tiene tantos moles de átomos como indica el número, el subíndice del elemento en el compuesto. Es decir, un mol de moléculas de glucosa tiene 6 moles de átomos de carbono. Bien, ya con eso llegaría al número de moles de átomos, pero yo tengo que pasar al número de átomos. ¿Cómo? Pues sabiendo que en un mol de átomos hay 6,023 por 10 elevado a 23 átomos. Para que el mol se simplifique con el mol de carbono, lo pongo aquí y los átomos arriba. Bien, simplifico moles de glucosa y moles de glucosa, moles de carbono y moles de carbono. Y el resultado me va a dar en átomos de carbono, que sería multiplicar 3,50 por 6 y por 6,023 por 10 elevado a 23. Y obtengo 1,26 por 10 elevado a 25 átomos de carbono. Ahí lo tenemos. Bien, ahora me dice número de moléculas de glucosa. Tengo que pasar aquí. Vuelvo a partir del número de moles, de moléculas, que lo hice al principio, 3,50, y yo sé que un mol de moléculas, o un mol de compuesto, son 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas. Esta sería la relación, luego aquí pongo que 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas es un mol de glucosa. Moles y moles los simplifico y me quedaría el resultado en número de moléculas, que sería 2,11 con mis 3 cifras significativas que siempre he puesto en este problema por 10 elevado a 24 moléculas de glucosa. Recordemos que el enunciado tenía 3 cifras significativas, 3 tenemos que seguir dando. Ahí lo tenemos. Y el último apartado, número de moles de átomos de carbono. Es decir, paso de número de moles de moléculas, de los 350 moles del principio,
a número de moles de átomos del elemento. ¿Qué relación hay? Aquí me la dice. Pongo los 350 moles y yo sé que un mol de moléculas me indica el número de moles de átomos que indica el subíndice del elemento en el compuesto. El elemento es el carbono, luego yo sé que en un mol de glucosa hay 6 moles de átomos de carbono. Y esto sería 21, 3,50 por 6, 21,0 moles de carbono, con las 3 cifras significativas. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.